Hola a todos, yo soy Sebas y pues este es mi canal Jeff Sebas donde hablamos sobre arte y creamos criaturas extrañas. Gente, hoy les vengo a hablar de uno de los elementos más representativos de la cultura panameña y de cómo quiero incluirlo dentro de mi trabajo artístico y dentro de las cosas que estoy haciendo ahorita mismo. Estamos hablando de los diablicos, pero primero que nada, ¿qué es un diablico? Los diablicos son personajes del folclore panameño. Originalmente se desarrollaron para enseñar a los indígenas de la región sobre el pecado y sobre la pelea entre el bien y el mal. Los diablicos de los cuales voy a tomar inspiración para hacer mi obra son los diablicos sucios, ya que aquí en Panamá hay varios tipos de diablicos. Están los cucuá, están los diablos de espejos, pero vamos a concentrarnos en los diablicos sucios, que son una iteración de diablico, que se le llamó así porque al principio el traje con el que estaba hecho el disfraz se hacía con manta sucia. Era un traje entero hecho con manta sucia y pintado con carbón y achiote. Entonces, cuando los participantes de esta danza bailaban y sudaban, se mezclaban los colores y se veía sucio, y por eso se les da el nombre de diablicos sucios. Ahora, ¿de qué se compone el traje de un diablico sucio? Bueno, primero que nada está la máscara, que representa a un animal o a un diablo o un monstruo en general. Normalmente tienen cuernos. También hay un gran uso de plumas de animales como pericos y guacamayas. Y tienen su traje enterizo, como ya les dije, cutarras, que son una especie de sandalia hecha de cuero, castañuelas, y usan unas campanitas. En la actualidad se mantiene el uso de las campanillas, pero el traje se hace de materiales más resistentes, para que pues no se vaya deslavando cuando los artistas hacen su performance. Como pueden ver, mucho de esta tradición tiene que ver con la Iglesia Católica y con la época de la colonización aquí en Panamá. Y pues, ¿qué se le va a hacer? Para bien o para mal, la Iglesia Católica, la colonización y todos estos temas están muy arraigados dentro de la cultura latinoamericana, así que son temas que se van a ver reflejados en los artistas latinoamericanos, como yo. Dentro de lo personal, lo que más me llama la atención de los diablicos sucios, y algo que siempre me ha llamado la atención desde muy chico, es la parte de las máscaras. A mí siempre me ha parecido interesante el tema de los monstruos, dragones, ese tipo de cosas. Es lo que más dibujo. Entonces, los diablicos sucios con sus máscaras y verlos bailando por ahí y haciendo bromas, metiéndose a las casas, jugándole bromas a la gente, siempre me parecieron personajes muy como divertidos, interesantes, y quiero agregarle un poquito de eso a la historia que estoy haciendo, o a la temática, a la historia interna, a la historia interna de mis cuadros. Y bueno, más que nada esa es la parte que quiero transmitir con el aspecto del diseño de los diablicos. Eh, es importante resaltar que lo que estoy haciendo no son diablicos sucios per se, son pequeños monstruos inspirados en diablicos, muy inspirados en diablicos, pero no son diablicos sucios de verdad, porque no son personas disfrazadas de diablicos, son de hecho monstruos o eh, formas de vida no humanas. Creo que esa es una buena forma de decirlo. En este cuadro en particular quise representar al mi diablico sucio bebé, que lo podemos ver ahí de fondo. Y aquí de fondo, en algún lado va a aparecer. Tal vez no es el mejor representante dentro de los diablicos sucios, bueno, perdón, de los diablicos que estoy diseñando para el archipiélago, ya que normalmente los diablicos aquí parecen más un animal reptiliano, parecen más como una especie de reptil. Pero sí es algo que quería hacer desde hace rato, y pues aquí les voy a mostrar un poco el proceso. Este en particular, como les digo, no parece un reptil, parece más como un pequeño gato, leoncito o algo por el estilo. Esto se debe a que su mamá era un león chino y su papá es un diablico sucio. Esto lo voy a explicar más adelante, pero sí, él no es totalmente un diablico. Este diseño lo comencé hace un buen par de años. Lo dejé en pausa por bastante tiempo también. La idea era pues representar justamente la influencia y todo lo que representaba, vale la redundancia, que ha tenido también la cultura china dentro de Panamá. Porque sí, realmente aquí, o sea, mucha de la gastronomía también tiene que ver con cultura china, y en ese momento hice ese diseño, pero me quedó gustando mucho y lo he repetido mil veces hasta que ahora siento que como que ya quedó bien. Así que sí, es un diablico, mitad león chino. Por eso tiene bigotitos. Eso se ven al final. Bueno, se ven aquí también, pero nos van a ver al final.
En este cuadro en particular lo podemos ver rondando las selvas del archipiélago buscando ranas y animalitos con los cuales jugar. Como les dije, este diseño lo comencé a hacer desde hace bastante tiempo. Creo que ya tiene como un año, o tenía más o menos un año de que lo estuve intentando hacer. Ahora que lo retomé, me di cuenta de que había muchos detalles en la anatomía de la cara que no me cuadraban y tuve que rehacer o reestructurar bastante de la cara. Así que a ver que estoy como pintando muchas veces encima de lo que ya había hecho, pero es por eso, porque pues me tocó reestructurar bastante de su anatomía. Ok, mientras pinto les voy a dar un poco de contexto sobre los diablicos dentro de la historia. A ellos se les creó como una forma de amenizar fiestas y eventos, ya que en este universo, por decirlo así, sí, universo, dentro de este universo, la manipulación genética es algo del día a día y en muchos casos se utilizan seres vivos para hacer cosas que en otros casos haría una máquina. Al principio eran para amenizar, para servir como de payasos o de arlequines en celebraciones grandes de gente muy famosa y con dinero, porque no cualquiera podía pagarlo. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta de que eran muy resistentes, bastante fuertes para su tamaño y que podían soportar temperaturas y condiciones que seres vivos normales no podían. En el archipiélago estos pequeñines suelen vivir bajo tierra, son seres bastante gregarios y cuando hay más de uno suelen funcionar como una pequeña colonia de hormigas. Muchas veces forman una relación simbiótica con seres mucho más grandes como son los dragones. Por su parte, los diablicos ayudan a mantener el cubil limpio, a cuidar a las crías, mientras que el dragón, en este caso el animal más grande, los va a ayudar a protegerse de otros animales grandes y de otros dragones. Cuando un diablico quiere reproducirse, busca muestras genéticas que pueden ser sangre, hueso, pelo, fuera de la cueva, luego las lleva a la cueva y se las entrega a una biomáquina asignada a la creación de más diablicos. Luego de esto, la biomáquina va a generar un huevo y de aquí va a salir un diablico sucio. Este nuevo diablico sucio va a contener el material genético de todas las muestras que se trajeron y que se entregaron y de la biomáquina y de el diablico sucio que hizo la recolección. Normalmente estas muestras genéticas se sacan de animales que fueron excesivamente difíciles de cazar y de compañeros cercanos. Pero en teoría puedes sacar una muestra genética de cualquier cosa después de que tengas genes y llevárselos a la biomáquina para construir o para que desarrolle otro diablico nuevo. La mayoría de las veces los diablicos toman muestras de los dragones que habitan las cuevas con ellos, pero en el caso particular de este diablico se tomó muestra de un león chino, o más bien de una biomáquina también que asemejaba a un león chino. Es por esto que este pequeño diablico tiene esa apariencia más peludita y más como de gato, porque pues es una mezcla de ADN un poco más parecido al de un mamífero. Siguiendo con el tema de la pintura, una vez que ya pude lograr que la cara se viera proporcionada y bien, pasé a detalles como la ranita que pues tenía aquí abajo para que se viera con mejores luces, sombras y mejor color en general. Las sombras se las hice en veladura, usando prácticamente agua sucia. Combiné azul con verde y un poquito de naranja. Necesitaba que las sombras quedaran un poco más saturadas en algunas partes, más tirando a tonos azules más fríos, para que contrastaran con el resto del cuadro, en específico de la cara amarilla de él. Así que creo que el efecto que le dio fue bastante bueno y pues creo que lo voy a estar utilizando en otras ocasiones porque la verdad me funcionó muy bien. En esta parte sí siento que la dañé un poquito y tuve que otra vez quitar elementos y rehacer cosas. Los poros de donde salen los bigotes los hice en una línea demasiado recta, entonces se veía extraño y tuve que quitarlos poquito a poquito con este retardante golden. Muy bueno, normalmente se usa para que pues se retarde el proceso de secado de los acrílicos, pero en este caso me ayudó a remover el acrílico porque estaba bastante reciente la pintura. Lo malo es que también removió parte de las sombras que ya había hecho y tuve que retocar eso y volver a arreglarlo, pero dentro de todo quedó bien, o bueno, eso creo yo.
Ya el último paso fue ponerle las luces más brillantes, que fueron líneas de luz en la parte de arriba de su cabecita, y los bigotes, que pues como pueden ver no tienen una línea o no son continuos. Los hice inspirándome un poco más en cómo se vería en una foto, más que exactamente lo que está o se ve en la vida real o se vería en un cuadro. Creo que también es un efecto que quedó interesante y lo voy a reutilizar en cualquier otra escena que quiera hacer donde salga un gato, un león o cualquier cosa con bigotes, porque facilita las cosas y siento que incluso se ve un poco más realista o más creíble, no más realista, más creíble. Y bueno gente, este es el resultado final de El Diablico. En lo personal me gusta mucho cómo quedó. Es una de las obras que más me ha gustado hasta el momento. Me gusta mucho cómo quedaron las luces y las sombras. Igual es algo en lo que tengo que trabajar más en el futuro, pero creo que voy por buen camino. Y bueno gente, eso es todo. Bueno, aún me falta ponerle una capa de barniz, pero ya me voy despidiendo. Espero que el video les resultara muy interesante y nos vemos en un próximo video. Si tienen alguna idea o si tienen algún monstruo que quieran que diseñe, me dicen en los comentarios. Nos vemos.